la última plática con el tema de El futuro en imagen cardiovascular, dado por la doctora Loja Meave. Bueno, la doctora Loja Meave es radióloga, especialista en imagen cardiovascular, es la profesora titular del curso y al día de hoy es profesora de la generación número 13 de imagen cardiovascular. Quiero agradecer al doctor Quiroz que está aquí presente, quiero agradecer la oportunidad por habernos dado la oportunidad de organizar este simposio, que nos hizo mucha ilusión pensando en que definitivamente nuestro objetivo principal fue el que preparar algo para las personas que están dedicadas a imagen. Y espero que se haya logrado el objetivo, espero que sus expectativas se hayan cumplido. Y hay unas evaluaciones en el área de registro, que estoy muy interesada en esas evaluaciones porque finalmente es una retroalimentación para nosotros muy importante. Ahora bien, este tema creo que es un tema muy importante y voy a hacer referencia a varios puntos que considero interesantes en lo que se refiere al futuro en imagen, en este caso en imagen cardiovascular. Esta es una publicación del doctor Marcelo Di Carli. A Marcelo Di Carli le tengo un afecto muy particular porque con él tuve mis inicios en lo que se refiere a angiotomografía hace muchísimos años. Después de él estuvimos con Stefan Ackenbach, que es nuestro maestro. Y bueno, Marcelo Di Carli hace una revisión muy interesante y habla del desarrollo que existe en las últimas décadas en lo que se refiere a imagen cardiovascular. Un desarrollo verdaderamente importante, muy intenso. Y hace mención a varios puntos que nos habla de la manera en cómo nos debemos de reinventar y de cómo debemos de enfrentar toda esta nueva tecnología y estos avances tan rápidos que hay. Y menciona varios puntos interesantes. Habla de una transición muy interesante de cómo la persona que hace imagen ya no debe de vivir en la soledad. Es decir, ese imagenólogo, ese radiólogo que antes vivía sentado frente a un negatoscopio hace muchos años, después frente a una máquina interpretando, pero en soledad. O sea, el radiólogo muy sentado ahí solo, que es algo muy habitual, ¿no? Creo que debemos hacer una transición. El imagenólogo ya no debe de trabajar solo. ¿Y qué es lo que debe de ocurrir? Por ejemplo, en el caso de imagen cardiovascular, definitivamente pasa a ser un consultante de un heart team. Este término de heart teams está ahorita muy de moda, es un tema muy interesante que a mí en lo particular me gusta mucho, porque entonces estamos hablando de que la medicina en las diferentes áreas, como puede ser en imagen oncológica, en imagen musculoesquelética, en neuroimagen, se convierte todo esto en grupos multidisciplinarios de trabajo. Es imposible que el radiólogo o quien hace imagen en cada una de estas especialidades trabaje de manera aislada. Hoy necesita hablar con el clínico, necesita saber qué es lo que se requiere, como se comentó 1000 veces aquí, lo acaba de comentar Keren. Necesitamos saber qué quieren los clínicos, necesitamos conocer la patología, la fisiopatología de la enfermedad nosotros para poder identificar cuál va a ser el método ideal o cómo van a ser nuestros protocolos realizados de la manera ideal. Entonces, aquel imagenólogo que existía hace algunos años nuestros profesores, hoy eso ya no existe. Y eso me hace mucha ilusión porque creo que aquí hay muchos residentes, espero que haya muchos jóvenes y creo que definitivamente el futuro es muy diferente y es muy prometedor. Y bueno, para esto tenemos que desarrollar varios skills con los que no contamos habitualmente, diferentes habilidades que nos hablan de manera diferente. Y el entrenamiento es definitivamente multimodal y debemos de tener una apertura a eso. Esto va a ser muy importante en el diagnóstico, en la cuantificación y en la determinación de predictores pronósticos de nuestro paciente. Esto es algo muy grueso porque nos habla de la responsabilidad enorme que tenemos los que nos dedicamos a imagen. Es una responsabilidad muy, muy grande, porque de lo que nosotros determinemos va a ser el diagnóstico preciso del paciente. Puede modificarse el diagnóstico que se tenía antes de enviarnos el paciente al estudio. De eso se va a determinar el tratamiento que se le va a dar al paciente, el seguimiento, y eso va a determinar también, estamos hablando de valores, de números, de imágenes que nos van a dar un predictor pronóstico del paciente. Y aquí tengo varios ejemplos de cómo nos vamos a exponer, cómo nos estamos exponiendo ya hoy en día a la imagen multimodal, y este es un punto muy interesante. Observen, este es un caso, por ejemplo, de la hipertensión pulmonar, y podemos ver cómo diferentes modalidades de imagen, tomografía, resonancia magnética, medicina nuclear, imagen multiparamétrica en resonancia magnética, 4D Flow, cómo estas imágenes, todas de manera conjunta, nos permiten abordar una misma patología. La fusión de imágenes, que es un tema del cual ayer habló Eric Kimura, que es un tema muy interesante, habló de esto en una reunión que se está haciendo simultáneamente ahorita, una reunión de intervención en donde se habló de fusión de imagen. Hoy el abordaje que debemos de realizar nosotros es este, y esto nos habla de un gran compromiso.
Algo que estamos haciendo en el instituto. Y para esto tenemos que estar abiertos. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede existir la imagen la gente que está en radiología. No puede existir aislada la gente de tomografía o el de resonancia magnética, o ese es el departamento de medicina nuclear. No, ya las cosas ya no son así. Incluso hemos llegado a pensar en el instituto que sería ideal el tener un área conjunta, un área común de interpretación, en donde estemos todas las diferentes áreas juntos, pero que tengamos la forma de interactuar de una manera muy rápida, muy abierta, y el determinar, nada más voltear y decir, este paciente, quiero ver el eco, quiero ver la resonancia, y finalmente hoy tenemos consolas todos en donde podemos ver la reso, la tomo, el eco, pero no solo necesitamos ver la imagen, necesitamos hablar con cada uno de los expertos para poder llegar a decisiones de manera conjunta. Observen, incluso instituciones. Este es un ejemplo de lo que estamos haciendo hoy en día. Este es un ejemplo de un paciente en donde nosotros en resonancia magnética, primero en tomografía, identificamos un paciente con disección aórtica, un paciente que tiene endarteritis. Tiene un eco en donde trabajamos con la gente de eco y determinamos la patología. Es un paciente que tiene vegetaciones, que tiene endarteritis, que tiene una disección aórtica. Vemos la tomografía y el paciente es llevado. ¿Cómo es importante el tener nexos con diferentes instituciones? Hicimos un nexo muy importante con el INCAN, que tienen ellos un PET, y tienen un ciclotrón, y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Enviamos a nuestros pacientes infectados para hacerles determinación de inflamación, y entonces vean cómo fusionamos las imágenes y logramos obtener esta información. Un paciente con endarteritis, observen el sitio en donde este paciente tiene inflamación a nivel de la aorta. Pero este trabajo solo lo permite el que tengamos nosotros esa habilidad de hacer networking con diferentes instituciones y con diferentes individuos y especialistas. Aquí tenemos otro punto, cardiotoxicidad. Aquí estoy tocando temas a los cuales nos vamos a enfrentar en los próximos años. El tema de cardiotoxicidad es un tema muy interesante para nosotros. Son todos esos pacientes oncológicos que hoy ya no mueren de la enfermedad oncológica. Hoy de lo que mueren es de insuficiencia cardíaca. Esto es algo muy interesante y es algo a lo cual tenemos que ser muy sensibles y tenemos que estar muy pendientes, muy alertas para identificar adecuadamente y para poder ofrecer a los pacientes lo mejor. Observen cómo los pacientes empleamos diferentes secuencias en resonancia magnética que nos permiten determinar cardiotoxicidad de manera muy temprana para poder tratar a estos pacientes y evitar el que hagan falla cardíaca y mueran de una cardiopatía más que de una enfermedad oncológica. Pacientes con cardiopatía congénita, adultos, como lo comentó ahorita el doctor Berríos. Estos son pacientes que vamos a ver muchísimo en los próximos años. Muchos adultos que han sobrevivido a una cardiopatía congénita, que están operados, y tenemos que emplear diferentes técnicas como puede ser resonancia, eco, tomografía, imágenes de fusión para poder darles seguimiento y ofrecerles lo mejor y poder determinar en qué momento requieren de terapias percutáneas. Impresión 3D. Esto es algo alucinante, es algo que nos encanta en el instituto. En esta última ocasión que fuimos al RCNA, el RCNA 17, me impresionó un área que quienes hayan estado ahí, supongo que la visitaron, es un área dedicada a impresión 3D y a inteligencia artificial, en donde podemos ver todos estos modelos. Esta imagen me la proporcionó el doctor Roberto Cano, que bueno, Roberto es uno de nuestros colaboradores y una de las personas más entusiastas en lo que se refiere a esto, y para esto se conformó un grupo de trabajo junto con personas de la UNAM, que son diseñadores, gente muy diferente a nosotros, pero con quienes trabajamos de una manera muy conjunta, muy unida, y logramos realizar esto. Estamos haciendo impresión 3D, esta es la imagen de tomografía, observen esta coartación aórtica, observen la impresión 3D de la pieza y podemos únicamente imprimir la porción endovascular. ¿Y cuál es el objetivo de hacer toda esta impresión 3D y todo esto? El poder hacer simulación de intervencionismo. Esto es algo alucinante. Es decir, hoy el intervencionista ya puede hacer una simulación de su terapéutica y ver si va a ser un resultado positivo o no. Esto es la tendencia, ya no solo el TAVI, cuando escuchamos de prótesis percutáneas y todo esto, lo que se busca es que nosotros realicemos los estudios de imagen de un paciente con alguna enfermedad valvular y que se lleve la impresión 3D de su prótesis valvular, eso con nuestra imagen de tomografía o de resonancia. Y entonces vamos a tener prótesis valvulares que son para cada uno de estos sujetos, que va a ser únicamente impresa para ti.
De tal forma que las cosas van cambiando. Este es un artículo que me encantó, que hizo un profesor nuestro, un amigo muy cercano a nuestro y que considero es uno de los mentores de todos los que hacemos imagen cardiovascular. Él acaba de terminar su periodo como editor en jefe del JACC Imaging. Jagat Narula, que por cierto quiero mencionar que estará en una reunión de la cual les voy a hablar un poco más adelante, va a estar en un mes con nosotros, somos muy afortunados de que venga a esta reunión. Jagat Narula hace mención junto con Eugene Braunwald. Braunwald es el padre de la cardiología. Y juntos hacen un artículo, pero vean qué interesante, cómo una figura tan importante, el mentor de todos los cardiólogos, y hace una editorial con el doctor Jagat Narula en relación a lo que se espera para el futuro. Esto nos habla de que el doctor Braunwald es una persona que evolucionó muchísimo. El doctor Braunwald debe de tener aproximadamente unos 90 años, el doctor, y está hablando de estos temas con Jagat Narula. Esto lo menciono porque definitivamente los médicos que ya no somos millennials tenemos que estar muy abiertos a lo nuevo. Quitarnos esas telarañas de la cabeza, esas telarañas que dicen es que así es como siempre lo hemos hecho, o eso es algo que está solo de moda, o eso es algo que no, y que simplemente es miedo. Miedo a lo nuevo, miedo a lo que no conocemos, miedo a con lo que no estamos familiarizados. Y estoy convencida de que debemos de quitarnos esas telarañas y estar muy abiertos, y eso lo demuestra el doctor Braunwald cuando hace esta editorial junto con el doctor Narula, en donde observen cómo habla de la evaluación del paciente. La evaluación del lado del paciente, que es no solo la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación, sino isonation. Habla de ese término que es muy interesante y se refiere a esto. Se refiere a cómo hoy podemos tener ultrasonidos que tenemos en la sala de urgencias y no solo vamos a revisar al paciente, a auscultarlo, a palparlo, sino que podemos colocarle el transductor y tener diagnósticos precisos muy rápidos. Esto es algo alucinante, esto es algo que está ya hoy ocurriendo en las salas de urgencias de los diferentes hospitales. Este es otro tema al cual vamos a estar expuestos y tenemos que estar familiarizados, sobre todo los jóvenes, para que nos expliquen y nos enseñen a nosotros. Y este es el punto en donde gente como Piotr Slomka y Damini Day, que son dos grandes amigos nuestros, personas muy, muy cercanas, ellos no son médicos, ellos son medical scientists, es la gente que se dedica a desarrollar todos los softwares de evaluación que utilizamos nosotros. Son los que hacen los softwares que están en esas consolas en donde interpretamos, son personas brillantes y lo que hacen es trabajar de manera conjunta con nosotros los radiólogos y ver qué es lo que necesitamos, cómo lo necesitamos analizar, y son los que trabajan y hacen algoritmos y está basado en eso todas nuestras interpretaciones. Entonces, ¿qué es lo que mencionan ellos? Piotr en particular está trabajando con el tema de Machine Learning. Machine Learning es un tema que para los radiólogos es algo alucinante. Y es un tema que debemos de conocer, que debemos estar familiarizados y que lo único que va a hacer, hay mucha gente que piensa que nos va a quitar el trabajo. Lo único que va a hacer Machine Learning es optimizar nuestra actividad diaria, hacerla más optimizada, evitar errores y que sobre todo va a ayudar mucho a esos sitios que no cuentan con radiólogos especializados. Este es un punto del cual lo vamos a escuchar mucho y que yo los invito a que estudiemos este tema de manera muy intensa. Y esto es a lo que estamos expuestos hoy, a mucha tecnología, a dispositivos que incluso nos van a permitir que el paciente sea valorado y que sea monitoreado todo el tiempo. En el último ICC en el que estuvimos hace unas semanas, se discutió un tema muy interesante acerca de esto, de cómo estos dispositivos hoy van a tener al paciente monitoreado de una manera más estrecha. Y entonces dicen los clínicos, ¿y qué va a ocurrir? ¿Y quién va a seguir esta información? ¿Y vamos a estar pegados al paciente 24 horas? Entonces empiezan a salir temas muy interesantes, pero que al final del día estoy segura que ya que los conozcamos bien y que logremos el adaptar esa tecnología a nuestra práctica diaria, va a optimizar el diagnóstico y el tratamiento de nuestros pacientes, que al final ese es nuestro fin último y es nuestro principal interés, el paciente. Y también Marcelo Di Carlia se menciona un punto muy interesante, que es la enseñanza en la imagen, no solo en la imagen cardiovascular, sino en la imagen en general. Y yo estoy convencida, este es un tema para mí. Esto es un tema, como comentó el doctor Cano, esta es la generación 13, la que se está formando hoy en imagen cardiovascular, y hemos visto, todas han sido generaciones espectaculares. Hoy todos los expositores durante esta reunión, todos fueron residentes en el instituto, hoy son todos son expertos nacionales e internacionales, son personas muy reconocidas y que están ocupando posiciones en el interior de la República, fuera del país, de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Y bueno, cada generación ha sido muy distinta, ninguna ha sido mejor que otra.
porque sería injusto y sería absurdo el que yo dijera esto, pero todas son muy distintas. Y algo que tenemos que hacer los que nos dedicamos a la enseñanza, algo muy importante y que alguien a quien yo admiro mucho aquí en esta institución es el doctor Ramírez Arias, porque es alguien que ha mostrado mucho interés en ese punto, en que estemos educados los que enseñamos, en que apliquemos nuevas técnicas, en que estemos actualizados. ¿Por qué? Porque todas las generaciones son diferentes. Y estas generaciones, los famosos millennials, es todo un tema. No quiero decir que son un dolor de cabeza, porque no lo son. Tenemos que tener una mente amplia y tenemos nosotros que educarnos como formadores para saber que estas personas tienen que aprender de una manera diferente. ¿Por qué? Porque hoy las cosas son diferentes. Y yo invito a todos a que todos los que estamos aquí, que somos profesores, tengamos esa idea. Hoy las personas, los expertos, los subespecialistas tienen que aprender de una manera diferente. Y hoy, ¿cuáles son habilidades que necesitamos poner en práctica? ¿Qué tenemos que evitar y con qué sí tenemos que trabajar? Hoy tenemos que tener bien claro que las personas que estamos entrenando, esos chicos jóvenes, nuestros residentes, no van a seguir la inercia. Es decir, no es porque así lo hacemos siempre, o no es porque así se ha hecho siempre, o no es porque no queremos cambiar, sino que tenemos que ir por la innovación. ¿Innovación qué quiere decir? Que todo lo que hacemos tiene que ser mejor. Tenemos que ver la forma en que lo que hacemos todos los días, cada uno de nosotros, puede ser mejor. ¿De qué forma puedo interpretar mejor? ¿De qué forma puedo yo tener optimizado mi estudio? ¿De qué forma? Y esto no quiere decir que necesitemos de recursos, porque ninguno de los que estamos aquí, sobre todo los que estamos en instituciones, recursos no tenemos. Pero sí podemos hacer las cosas de una manera mejor. Y es como cambiar de modo avión, modo apatía, cambiar a modo innovación. Yo los invito a todos a que vivamos cada día en un modo innovación. ¿Qué es eso? ¿Cómo puedo hacer todo hoy mejor en mi trabajo profesional y en mi enseñanza? Dejemos de hablar, este es un punto muy interesante, de las jerarquías y de todo esto y de tener el pie sobre los residentes. Cambiemos ese modo y hablemos de autonomía. Vayamos porque sean independientes, porque sean autónomos. Esa es una gran responsabilidad, porque eso habla de madurez en los residentes y cada quien tiene que asimilar esa madurez y el decir, bueno, estamos hablando de residentes que no tienen ni 18 años ni 20, sino de treintones. Y eso hay que asumir esa responsabilidad cuando somos residentes y estamos aprendiendo. ¿De qué tenemos que hablar? ¿De que estén llenos de trabajo, que estén agobiados de trabajo? No, de lo que vamos a hablar es de hacer todo con propósito, es decir, que se levante uno todos los días con el propósito de que las cosas sean mejor. Es difícil que le llegue a uno de una manera como automática, que te lleguen las ganas de trabajar o de estar feliz un día o de trabajar con ganas. No, sí tienes que levantarte con el propósito y necesitamos que nuestros residentes vivan con propósito cada día y qué mejor que nosotros poner el ejemplo. No debemos de hablar de este punto, es decir, como les decía, el residente ya no debe de vivir con un pie sobre el cuello. Creo que definitivamente lo que tenemos que hacer es formar líderes. Lo que necesitamos es no son personas que estén con los técnicos, que se dediquen a escanear, que se dediquen a interpretar y que estén ahí como esclavos. No. Y yo se los digo claramente cada año que tenemos residentes. El interés particular que tenemos nosotros cuando vienen a hacer un fellowship en imagen cardiovascular es formar líderes en imagen cardiovascular. Y hoy estoy convencida de que el objetivo se ha cumplido cada año, porque son personas íntegras, son personas de excelencia, que como pueden dar una plática y la pueden preparar para mañana, pueden ir a presentar un trabajo fuera y pueden tener una independencia y un liderazgo muy importante. Uniformidad, esto no nos interesa. Ese es un punto sobre el que estoy trabajando yo de una manera muy intensa. Por lo que vamos nosotros es por la diversidad. Queremos tratar con personas diferentes, queremos tener excelentes residentes, tanto hombres como mujeres. Queremos que nuestras residentes ocupen posiciones de toma de decisión. Queremos diversidad, porque la diversidad, cuando hay en una mesa hombres, mujeres y personas diversas, lo único que hacen es enriquecer y crear mucho liderazgo. ¿Y qué es lo que buscamos? ¿Que esté aislado el radiólogo? No, lo que ya les comenté, buscamos comunidad. Eso es el punto clave. Debemos de abrirnos, hacer networking en estas reuniones, conocer más gente, mucha gente, hablar con la gente del Hospital General, con los de las diferentes instituciones, con la gente de hospitales privados. Entre más gente conozcamos, más cosas importantes pueden salir para nosotros y nuestros pacientes. ¿Qué otra cosa nos habla del futuro y bueno, prácticamente del presente? Redes sociales en medicina, redes sociales en imagen. Yo apuesto a las redes sociales definitivamente. Esos adultos como yo que dicen, no, eso no es para mí, eso no me quita el tiempo, me da miedo el Facebook, todo esto porque así era yo hace algunos años.
Hoy tenemos que pensar de una manera diferente. Yo estoy convencida de que las redes sociales en la vida académica son maravillosas cuando son tratadas de la manera adecuada. Por eso estoy convencida de que todos debemos de estar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, para trabajar de una manera profesional y para poder buscar información. Entonces yo los invito a todos a que sigan journals, que sigan a los editores en jefe, que sigan a las sociedades, que trabajen con los hashtags de diferentes meetings. Por ejemplo, a lo mejor no puedes ir al RSNA, pero si tú sigues el hashtag del RSNA, puedes ver toda la información que está ahí difundida. Por eso no nos podemos quedar atrás, nadie, ni los residentes, ni los adscritos, ni los jefes, tenemos que estar todos ahí. Es real, quien no está hoy en Twitter, no lo conocemos. Y no es por protagonismos o cosas absurdas, sino que finalmente sí hay un objetivo real. Sáquense todas las telarañas de la cabeza. Ahora, líderes en imagen, ¿en dónde están? Están en Twitter. Síganlos. Todos nuestros líderes en imagen cardiovascular, Stefan Ackenbach, Dan Berman, Sonia Vara, todos ellos están en Twitter y estamos todos muy interesados en ver qué es lo que dicen diario. Y definitivamente los websites. Al hablar de los websites tengo que hablar de Cardioimagen. Cardioimagen ha sido un esfuerzo de 3 años, un esfuerzo de mucha gente, un trabajo que se ha cuidado mucho, con mucho cariño y que hoy cuenta con mucha información en resonancia magnética, tomografía, cardionuclear, cardiopatías congénitas y que vamos alimentando poquito a poco va creciendo y que tiene como objetivo el que nuestra práctica sea mejor, el que todos los días seamos curiosos y tengamos mayor información. Cardioacadémica es nuestro otro hijo enorme, estamos muy contentos con este gran esfuerzo porque este está dedicado a cardiología en general, trabajando de manera multidisciplinaria con todos. Estamos contentos, les quiero contar que en 50 y tantos días tenemos nuestra primera reunión de Cardioacadémica el día 15 y 16 de junio. Del 14 al 16 de junio en la Ciudad de México, va a ser en el Royal Pedregal. Ojalá nos puedan acompañar porque va a ser una reunión espectacular, va a ser una reunión muy práctica, dedicada no solo a cardiólogos, sino a todas las personas que estén interesadas en estar. Y va a haber, por supuesto, imagen cardiovascular y vienen profesores nuestros de fuera. Estará Jagat Narula, estará el profesor Shak del Metodista y estamos muy ilusionados con esto, para que lo tengan por favor en mente. Y aquí quiero hablar definitivamente, les digo, estoy ahorita muy involucrada y muy interesada en este punto de liderazgo en imagen. Apuesto a que en realidad todos los médicos, es muy interesante, los que hacen medicina finalmente terminan siendo líderes en lo que hacen. A lo mejor uno a veces cuando pasan tantos años y estás haciendo primero medicina y luego tu internado y luego tu servicio social y luego haces tu ENARM y van pasando los años, no te das cuenta de cuántos años dedicados a la medicina tienes, no te das cuenta de lo que ocurre afuera y no te das cuenta de cuánto vale el trabajo que haces. Y finalmente todos terminan siendo líderes en cada una de sus áreas. Y este es un punto muy importante. Y creo que hay que tomarlo en cuenta y hay que estar consciente de todo esto. Los líderes hoy en imagen necesitan de habilidades diferentes y quiero que trabajemos, a lo que me refiero es vivir con mentalidad innovadora, tener un pensamiento estratégico y pensar cómo las cosas pueden ser mejor, tener esta actitud de negociación, es decir, que no se vale que yo no me hablo con tal, yo no me hablo con tal me cae mal, tal, no, al contrario, tenemos que ser abiertos y pensar en qué podemos sacar cada uno de nosotros de los otros y vivir con inteligencia cultural. Y este artículo me llamó mucho la atención y con este quiero terminar porque dirán, bueno, ¿y por qué saca esta información si no viene al caso, no? Pero me pareció muy interesante cuando hablan, no sé si escucharon del accidente que hubo hace una semana, un avión de Southwest, creo, Southwest Airlines, que este avión, iba el avión, no recuerdo de dónde iba, creo que iba, no recuerdo muy bien de dónde iba. Pero bueno, lo que ocurrió finalmente es que el avión iba piloteado por una mujer, que eso lo hace interesante. Era una mujer, una piloto que tenía 30 años de experiencia porque fue piloto en la Marina, piloto naval, con muchísima experiencia. Tuvieron un problema, se les rompió un motor, explotó, esta explosión rompió una ventanilla del avión y se salió un pasajero, una mujer salió la mitad del cuerpo, la metieron en el avión, se despresurizó, entonces empezó a caer y bueno, finalmente el avión lo lograron controlar y bajó en Filadelfia. Y entonces este artículo revisa y dice cuáles son los ejemplos de liderazgo que nos dio esta piloto y lo cual hizo muy interesante. Y discuten de una manera muy interesante, este es el avión, este es el motor que se le rompió y la ventanilla que se rompió aquí. Y narran que ella, lo que ocurrió en el momento en que ocurre esto, ella reporta, incluso pueden escuchar en internet, se escucha la discusión de ella con la torre de control y ella súper tranquila y dice, tuvimos este problema,
necesito que me ayuden, voy a bajar el avión, y baja el avión. Primero lo controla y luego lo baja, con 147 pasajeros. Y es muy interesante porque entonces analizan cuál fue la actitud que tuvo ella y hablan que ella en la Marina todo el tiempo trabajó con simuladores y viviendo simulaciones de crisis. Creo que los médicos y los que hacemos imagen vivimos la crisis de otras personas todos los días, es decir, los diagnósticos que hacemos son muy importantes y de esos dependen el diagnóstico y el tratamiento de un paciente. Y finalmente, las crisis son las crisis que viven los pacientes. Lo que vivimos nosotros todos los días son momentos de crisis. Analizamos situaciones de crisis y eso nos vuelve líderes. Y finalmente, ¿cómo fue la forma como esta capitán Lina Malone, cómo fue la forma como ella pudo solucionar esto? Y la clave fue el estar preparada. Es por eso que les agradezco el que hayan estado en esta reunión. Creo que esta reunión nos ayuda a prepararnos más. Tenemos que prepararnos todos los días. La preparación continua es vital. Nunca pensemos que es suficiente y agradezco mucho el que hayan estado con nosotros. Muchas gracias.